Primero le pedimos a Luciana Vázquez que suba. Luciana y yo vamos a conducir esta entrevista. Esta es la entrevista que no tiene preguntas, las entrevistas y los bloques no tienen preguntas, los paneles sí, así que acá no se pueden hacer preguntas. Y les pido por favor que recibamos con un fuerte abrazo a Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Ahí al medio. Bueno, tenemos una agenda, una conversación interesante con Rodolfo por delante. La primera pregunta es una linda inquietud, Rodolfo. ¿Te extrañó que te hayamos invitado a un congreso de educación? ¿Te suelen invitar como presidente del club a hablar en un espacio en donde hablamos, en donde la educación lo atraviesa todo? Mira, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación y a ustedes por acompañarme y que someterme hoy al interrogatorio. Mira, al ser presidente de River, voy a hablar como presidente de River, ¿no? He sido invitado a distintos congresos o reuniones que se hacen, que a veces tiene que ver con educación, pero yo creo que como la educación está en todos los temas que tenés que tratar de la vida, está en forma permanente. Y por la actividad que también desarrollamos con River, nos toca hablar sobre el tema de educación, o de por lo menos en los pensamientos que tenemos, las ideas. Por supuesto que hay gente que nos acompaña en River que son más especialistas en el tema, ¿no? Claro. Pero sí, he estado en algunos lugares, pero no me llamó la atención, sino, más que llamarme la atención, el placer de poder estar acá. Muchas gracias. Por favor, un placer. Muy amables. ¿Querés contarnos un poco institucionalmente, por ahí sin el nivel de detalle con el que lo podría contar esas personas que vos mencionabas recién, pero institucionalmente, ¿qué hace en materia educativa el club y más o menos por qué lo realiza? Bueno, River tiene, en lo que hace a educación dentro del propio club, tiene instituto, River Plate. El instituto tiene, de los chicos desde que tienen 3 meses, ya tienen las guarderías de River y después tienen lo que es jardín y ya después tienen todo lo que es la parte de la primaria y la educación media y también terciario. Más de 1.100 alumnos prácticamente son los que van al colegio. En el colegio, en la educación media, tiene también la posibilidad de elegir el alumno economía, administración o, digamos, profesor de educación física, digamos, relacionarse a ese lado. Terminado el 5º año, cada uno elige el camino que quiere, pero también tiene la posibilidad de ir al terciario de River, que tiene que ver con periodismo y con educación física. ¿Periodismo deportivo o periodismo en general? Periodismo deportivo. Periodismo deportivo. Y después tiene también, que poca gente sabe, River tiene la Universidad River Plate, que ya cumple 10 años y que tiene 5 carreras en las cuales está Administración Deportiva, licenciado en Administración Deportiva, licenciado en Administración, la carrera de justamente profesorado en Educación Física, la licenciatura en Administración Deportiva. Eso es lo que hace River con sus institutos y su universidad. Pero también lo llevamos afuera. Nosotros trabajamos mucho en el tema de educación afuera de distintas formas. Tanto sea por becas que damos, por ejemplo, en el barrio 31, donde más de 100 chicos están becados y a su vez tienen un tutor para el cumplimiento de esa beca que hace a ir al colegio. También lo hacemos
¿Pero va al colegio ahí en el barrio o al colegio de ustedes? No, en el barrio. En el barrio. Al colegio nuestro viene todo aquel que desee, y también van los jugadores de River, los chicos que van en los infantos juveniles. River tiene un hotel adentro de River donde hay alrededor de 80 chicos que son del interior y que de todas las edades, infantiles y juveniles. Hay que ver a los chicos infantiles porque vienen de pueblos chicos de provincias lejanas, dejando a sus padres, a su familia. Entonces hay que contenerlos, tienen un lugar donde tienen sus habitaciones, su comedor, su lugar para estudio, todo, ¿no? Tienen lugares de recreación y permanentemente con tutorías ahí mismo. La gente a veces se asombra porque dice, ¿todo eso pasa ahí adentro? Sí, todo eso pasa ahí adentro. Porque la gente a veces va a la cancha de River porque en una época era lindo porque iban de los dos clubes, ¿no? Ahora van de uno solo. Pero de cualquier manera, por ahí van a ver Argentina. Y entran por un lugar donde no pasan por todo esto. Entonces, cuando uno les cuenta esto, dice, ¿pero todo eso está ahí adentro? Sí, todo eso está ahí adentro. ¿Y esto que hace el club, lo hace porque está replicando algún modelo de funcionamiento de proyecto deportivo o club que vio en otro lugar del mundo y lo quiere hacer? ¿O es algo que se va haciendo y van experimentando y probando y van viendo que les resulta y corrigen? No, el Instituto de River tiene muchísimos años. Y River... ¿Cuántos años tiene, Rodolfo, el instituto? Me están soplando ahí porque no sabía exacto. 30, ¿no? ¿Cuántos? No quería equivocarme. Me está haciendo así porque son 30. Pero tenía la duda si era... Lo miré porque dije, a ver si me equivoco. Deben ser 28 o 30. 30 años. 10 la universidad. Yo soy así espontéreo. Está perfecto. No tengo nada que ocultar, así que siempre va a ser así, transparente, y como tiene que... Lo que sé, lo que no sé, no lo sé. 30 años. Pero hay que entender el estatuto de River y la forma. River, aparte de esto, tiene algo que también tiene que ver con la educación, que es el deporte. Tiene más de 50 deportes, de los cuales 24 o 25 son federados. Es decir, yo invito algún día, cuando quieran, un jueves, un miércoles, vengan a River tipo 6, 7 de la tarde y van a ver a miles, caminando por el club porque están haciendo algo. Nosotros tenemos también no es esto, pero tenemos nuestro lugar donde entran más de 300 personas y podemos dar charlas, trabajamos con Juan Car, por ejemplo, en todo lo que pueda hacer, acercarse a quienes más viven en estado de vulnerabilidad. Lo hacemos también con Cáritas, lo hacemos también con los Scouts, lo hacemos con Cascos Blancos. Y es más, con ellos hemos organizado, junto a la vicepresidenta de la Nación, una organización para que en los momentos de catástrofe sea River, como lo ha sido siempre, un lugar donde sea el primer sostén de lo que sea la actividad para poder socorrer a cualquier lugar que sea en Argentina. Rodolfo, te vuelvo al tema más específicamente educativo. Sí. Que quiero compartir una historia con vos y en función de eso hacerte una pregunta. Mario Götze, ¿se acuerdan quién es Mario Götze? Jugador de la selección alemana que en el partido Argentina versus Alemania en el último mundial nos metió un gol. Mario Götze es un egresado de una de las academias de fútbol de la Bundesliga, de la Liga de Fútbol Alemana, que a partir del año 2000, cuando estaban en crisis y perdían la Eurocopa y muchos partidos, deciden lanzar un programa muy agresivo de educación, pero no de educación de fútbol, es decir, una alianza con el sistema educativo para que chicos de primaria hasta los 10 años se incorporen a un programa de desarrollo de potencial, pero además cada una de las 36 clubes que integran la liga estableció una sociedad con escuelas ya existentes, escuelas secundarias, para chicos de entre de 10 y 17 años que iban a la mañana al club, a
ese entrenamiento de altísima competencia, y a la tarde a la escuela, ¿no? Entonces son academias con orientación en fútbol certificadas por la DFB, que es la AFA de Alemania. 5 jugadores de la selección alemana habían ido a esas academias, Mario Götze era uno de ellos, y el 52% de los chicos de la Bundesliga pasaron por la academia. Y lo interesante es que la tasa de graduación de secundaria en Alemania es muy alta, es un sistema educativo muy bueno, el 92% de los chicos termina el secundario, pero los chicos que van a las academias de fútbol, la tasa de terminación de secundaria es todavía más alta, casi el 100%. Y dos datos muy interesantes también de esa historia es que en Alemania, para entrar a la universidad, hay que ir a unas escuelas que te preparan muy especialmente, que son los Gymnasium, se llaman. Y en promedio del sistema educativo en general, el 25% entra a esas escuelas. Son muy competitivas, que son como los últimos años del secundario para dar después el examen universitario. De las academias de fútbol vinculadas con el sistema educativo, el 44% pasaba a esas escuelas. Es decir, chicos que tienen muchísima vocación deportiva, pero al mismo tiempo mucha vocación académica. Y Robin Dutt, que era en el momento del Mundial de Último de Fútbol el director de deportes de la DFB, de la AFA alemana, decía que el eslogan era un poco, primero está la escuela, después viene el fútbol, porque habían comprobado que cuanto mejor rendimiento educativo tenían los chicos, mayor autoestima y autoconfianza tenían, mayores habilidades cognitivas y jugaban mejor. Sí, queremos chicos inteligentes porque juegan mejor. Y uno ve la selección alemana, que es una maquinita productora de juego. Entonces mi pregunta es, después de 30 años, son 3 décadas de formación de chicos que además tienen mucha vocación deportiva, ¿han comprobado de alguna manera, han evaluado el proceso educativo dentro del Instituto River y han comprobado que esa relación entre disciplina académica y disciplina deportiva se comprueba? ¿Hay tasas de graduaciones más altas que el promedio argentino, que es muy bajo? Si la mitad de los chicos no termina el secundario en Argentina. ¿Van chicos a la universidad después? ¿Hay algún estudio en ese sentido? A ver, yo creo que hay que diferenciar entre los que van, como pueden ir a cualquier colegio, de lo que es un jugador de fútbol. Hace 30 años que hacemos lo que hace la Bundesliga. Y no lo hago fanfarroneamente. No, es interesante, lo digo con claro. honestidad. Hace 30 años que hacemos eso. Por eso que hace 30 años que River forma jugadores que después triunfan en Europa. Porque están formados. Fíjense, y yo los invito, que analicen de otros clubes argentinos, se van a encontrar que el jugador de River se queda en Europa, en promedio, sí, tiene una trayectoria, tiene una educación, una formación, valores distintos, y eso todo proviene de lo que vos estás contando. Nosotros trabajamos mucho sobre eso y exigimos que los chicos, si en algún momento, producto que la pelota les atrae más que el estudio, les explicamos y tratamos permanentemente de decirles por qué es importante que sin duda un deportista educado y formado tiene mucha más ventaja que aquel que no lo pudo hacer. Porque uno puede tener habilidades en las piernas, tener habilidades en el pie y tener una inteligencia emocional, pero en lo que hace a tener mucho más abierta la cabeza, al poder razonar de una manera más importante, que es lo que te da la educación, hace que cuando vos estás jugando también lo demuestres, y más aún. Nosotros tenemos un centro de neurociencia con la doctora Rossi, que es la que lo maneja. Y ahí lo que estamos haciendo con los profesionales y ahora ya también con los juveniles es justamente darle todos los elementos que la neurociencia les puede dar para abrir mucho más su cabeza, su razonamiento, su lógica, sus decisiones y dar resultado. Hace 2 días vino De Michelis a dar una charla al hotel de River, donde están los 80 chicos, en River son muchos más, pero los 80 que viven en el hotel, porque son del interior, son estos. Y De Michelis les contaba, después del triunfo de haber estado en Alemania, en Inglaterra, en todos lados, le contaba la importancia de esto. Él estudió en el colegio, él vivía en el hotel de River,
de chiquito fue ahí. Ah, qué interesante. Y triunfó en Alemania, triunfó en Inglaterra, fue jugador del seleccionado argentino. Y así tenemos varios. El sábado, por ejemplo, se despide Cabenagui. Cabenagui también jugó, vivió en este hotel y estudió en River. Es decir, nos ocupamos mucho de eso. Y a medida que en la educación del deportista, digamos, vamos a hablar ahora del deportista, tratamos de darle esto, toda la tecnología, psicólogos, neurociencia, para que realmente empiezan a tener una visión más amplia. Yo no voy a detenerme ahora en una cosa deportiva, pero les permite tener decisiones mejores, tener más panorama, les da... Es más, yo a la doctora Rossi, estando al frente de una empresa muy grande, la contraté para que viniera a dar unas charlas sobre neurociencia al staff, digamos, al CEO, gerente de todas las áreas. ¿Por qué? Porque evidentemente permite hasta manejar el estrés. Claro. Y bueno, todo esto nosotros lo aplicamos dentro de lo que es el deportista, pero en lo que hace a los chicos, hay chicos que terminan el colegio y siguen la universidad. Y generalmente el jugador de fútbol no va a la universidad porque no tiene tiempo, porque su vida deportiva ya directamente a esa edad tiene que un poco elegir. Algunos puede ser que hagan algún estudio, pero esos son los contados. La Argentina, estoy hablando. Pero realmente nosotros tratamos, como les dije, de que al colegio vengan todos los que quieran, y el Instituto River tiene una ventaja, que es transversal totalmente. El chico que va ahí no puede ir, el que tiene 0 recursos, su padre, a que tiene grandes fortunas. Y otro tema que creo que es muy importante es que el padre que deja al chico en el colegio cuando es chico, lo está dejando en un lugar que se hace deporte. Entonces, eso es una ventaja enorme del instituto, porque los padres que van a trabajar y que no tienen tiempo para, aunque sea todo el día, a las 4 de la tarde terminan, porque el colegio tiene turno mañana y tarde, digamos, turno completo, salvo en los infantiles algunos que pueden ir medio turno, almuerzan ahí, todo ocurre ahí, pero tienen la ventaja que después de 4 y pico de la tarde se quedan haciendo actividad deportiva. Yo les dije que hay 50 deportes, así que hacen de todo. Claro. Y eso es una ventaja también. Totalmente. El chico que se acerca al colegio, o la familia que se acerca al colegio, se acerca porque identifica que el colegio puede ser un vehículo o un pasaporte hacia por ahí el proyecto deportivo competitivo que puede llegar a significarle River, o lo atrae el colegio en sí mismo, porque por la reputación que tiene, por esta heterogeneidad de la cual vos estabas hablando, porque sabe que es un lugar contenedor, porque esta característica de que sea educación y deporte le da un rasgo muy particular. O sea, ¿lo buscan en sí mismo o hay un porcentaje importante que lo busca como un eventual pasaporte hacia? Nadie entra al colegio, yo creo que no debe entrar nadie para ser jugador de fútbol. Okay. Es al revés, es el jugador de fútbol que nosotros llevamos al colegio para que se forme en el colegio. Pero es una decisión de ir a un instituto que tiene sus cualidades, y entre esas cualidades, aparte de lo que sea educación cultural, tiene la parte cultural deportiva, que eso es importante a la vida que hace el chico también, sabe que vive en ese ambiente. Siempre se menciona eso, ¿no? Que los rugbyers subrayan mucho esta idea de que el deporte es un formador en valores, ¿no? En el mundo del rugby se habla mucho, se insiste mucho con eso. ¿Es efectivamente así? ¿Aporta un diferencial en términos de sociabilización, de respeto por el otro? ¿O habría otros caminos para alcanzar eso? ¿El deporte da un plus diferencial? Sin la menor duda, y aparte voy a hablar como rugbyer. He jugado al rugby en mi vida y es verdad. Es decir, el deporte da valores. El deporte... ¿En qué club jugabas, Rodolfo, rugby? En Belgrano. Y también antes, yo fui a la Nacional de Buenos Aires, y antes hicimos un club que se llamaba Central Buenos Aires, que también jugué al rugby ahí, en los 2 lugares. Y después mis hijos también siguieron jugando en Belgrano y demás. El deporte es muy importante, pero sí, el deporte da valores. Y es más, nosotros con River tenemos en el barrio 31 y en el interior del país, en muchos lugares que pasa River, y también en 3 países
de Sudamérica, nosotros cuando vamos como River, tenés una varita mágica en la mano, que es que ya a River lo conocen, a River, y vos podés ir a es lindo saber esto, hay tanta gente, porque hay tanta mala noticia en los diarios, en la televisión, donde yo siempre digo que está bueno que aparezcan nada más noticias, pero de vez en cuando sería bueno que se fijen en alguna gente que no aparece en ningún lado y que hace cosas increíbles. Nosotros en el interior, cuando vamos con River, vamos, por ejemplo, a barrios y a clubcitos de barrio que están al lado de barrios de gente absolutamente vulnerable, pero tiene 2 o 3 que se pusieron al frente y que quieren realmente ayudar a esos chicos a meterlos en el deporte y sacarlos de la droga y sacarlos de todo. Entonces nosotros vamos como River. River con esa varita mágica te permite que los chicos se acerquen, claro, vengan, claro. Quieran estar con vos. Les llevamos 2 o 3 jugadores y no solamente les llevamos elementos para que puedan hacer deporte, sino que después a los que trabajan y están haciendo esto, los invitamos a River a cursos de 2 o 3 días donde le damos distintos elementos que tienen que ver sobre la formación en el deporte, sobre valores, sobre un montón de temas que... Después también lo hacemos acá en el Gran Buenos Aires, en Loma de Zamora, habíamos hecho hace poco un polideportivo y lo hicimos en un colegio que es de monjas y que está en el lugar dificilísimo de Loma de Zamora. Y ahí no solamente van los que van al colegio, sino también está abierto para otro horario. Y ahí también no solamente hacemos deporte, sino que hablamos de valores, hablamos de muchas cosas que creo que son muy importantes para ir cambiando o ayudando a la sociedad. Rodolfo, estuvimos hablando a lo largo de este día, desde que empezó el Congreso, de uno de los problemas que tiene el sistema educativo argentino, que es la escuela media, el nivel medio, la escuela secundaria y la fuga de alumnos que abandonan la escuela. El deporte y el fútbol particularmente es algo que a los chicos les gusta, es decir, donde hay una pelota y donde hay 2 chicos hay un partido de fútbol. ¿Hay algún tipo de contacto desde el sistema público, ministerios, no importa si nacionales o de distintos distritos, para acercarse a River y pensar alguna acción conjunta? En realidad somos nosotros los que nos acercamos a los municipios acá de Gran Buenos Aires o de algún otro lugar para decirles, úsennos. Claro. Nosotros podemos perfectamente con esta varita mágica que significa ser River, porque yo les voy a contar algo, ¿no? Soy Rodolfo, pero para los que alguna vez fueron a algún parque de diversión en algún lugar del mundo está Mickey, ¿no? Está el muñeco Mickey. El muñeco Mickey, generalmente, si es en Miami, seguramente debe ser algún cubano o alguien que se mete adentro del muñeco y sale a caminar por el parque de diversiones en el cual está y los chicos lo ven como Mickey y los atrae. Bueno, a mí me pasa como presidente de River, ni hablar los jugadores. Yo me meto adentro, Rodolfo está dentro de un muñeco que es ser presidente de River. Y los chicos ya solo se acercan, no importa de qué son, se acercan, les llama la atención, preguntan. Entonces, lo mismo pasa con los jugadores o cualquiera. Si me pasa a mí, imagínense lo que pasa con un jugador o con jugadores que llevan. Entonces, uno abre la puerta. Yo siempre les digo a los intendentes, todos los partidos políticos, les digo, nosotros ponemos una banderita de River o de Boca, y de algún otro club también, por supuesto, que no voy a nombrar a todos, nadie se enoje, y automáticamente los chicos se acercan. Entonces, lo único que hay que hacer es después darles, es decir, yo te lo junto, ahora vos como Estado tenés que ocuparte, ¿no? Yo tengo un problema con y ahora que estamos aquí, y si me dejan salir un segundo, el tema de la educación, yo soy un producto de la educación del Estado, ¿no? Yo estudié en colegio primario en Ramos Mejía, desde ahí me fui al Nacional Buenos Aires, y me recibí en la Nacional de Buenos Aires y después estudié Economía en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que el Estado, y yo le debo al Estado, y trato de poder ayudar en todo lo que pueda hacer, porque el Estado invirtió en mí, la gente invirtió en mí. Creo que me preocupa mucho lo que vemos respecto a toda la gente que abandona la escuela, pero también me preocupa los que van a la escuela. A ver. Y sí, me preocupa, porque yo creo que estamos formando chicos que cuando tengan, hoy tienen 7, 8 años, cuando tengan 18, 20, van a estar
lo están formando para algo que no tiene nada que ver con lo que va a pasar en el trabajo cuando tengan 20 años. Yo creo que la educación esta que se está dando, académica, de repetición de ríos y de cosas por el estilo, creo que se acabó. Creo que hay que darle una formación distinta donde es un mundo muy distinto el que van a encarar. No tiene nada que ver con el mundo actual. Me pasa a mí. Yo hago un esfuerzo muy grande, generacional, para entender en el mundo nuevo que está. Totalmente. Un nieto mío o un hijo mío se maneja de otra manera. Y creo que tenemos, quienes de alguna manera tenemos responsabilidades por más años que tengamos, tenemos que tratar de estar al lado de jóvenes que empiecen a pensar y armar cómo es esa educación que vamos a tener, cómo vamos a enfrentar esa situación, porque si no me parece que estamos, es una opinión, y al lado de ustedes es irrespetuosa de mi parte y al lado de todos los que están acá, pero introduzco el tema porque a mí me preocupa eso. No, es que venimos hablando de eso a lo largo de todo el día, y lo que nos convoca es un poquitito eso, ¿no? Nos convoca como lema en el Congreso el desacople que hay hoy entre lo producido por las instituciones de educación y la demanda de un mundo del trabajo. Ese desacople es el que nos reúne hace 3 años a tener este tipo de conversación. Así que estamos 100% de acuerdo con vos y lo que estás diciendo está en total sintonía con los que venimos a tratar de encontrarle la punta del hilo a esa madeja, ¿no? La pregunta que yo tendría para hacerte es, vos desde el club y vistiendo el rol que vestís, ¿crees que podés hacer algo de esa manipulación y transformación en tu instituto, por lo menos? ¿O te encontrás con restricciones? No. Yo creo que uno tiene que ir encaminándolo y tiene que ir logrando que quienes son legisladores y quienes realmente tienen la responsabilidad de... Es decir, lo que no puede ser es que no haya congresos de educación más seguidos, que no haya, se me escapa el nombre ahora, ¿cómo se llama? Cuando se han reunido, hace como 10, 15 años fue la última vez que tuvieron el Congreso Pedagógico. El Congreso Pedagógico. Por eso yo creo que en 15 años cambió el mundo. Es decir, cuando se reunieron aquella vez era un mundo distinto, no tiene nada que ver con el que es ahora. Entonces, a mí me parece que yo estoy encantado de estar acá, porque para mí el tema más importante, el más importante, y al que no le hacen caso es el tema de la educación. Es decir, yo no puedo entender, es decir, entiendo, y me alegró muchísimo, que por unanimidad el Congreso de la Nación justamente rechazara el 2x1. Ahora yo pregunto, todos esos no se pueden juntar y también hacer una ley que tenga que ver con la educación, como para que definitivamente tengamos un proyecto nacional para todos, a donde todos, cada uno con sus ideas, sus principios, pero si nadie puede negar que dentro de 10 o 15 años el mundo va a ser otro. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Cuando yo fui a Nacional Buenos Aires, yo estudié 6 años de latín. Sigue habiendo latín, hoy estuvo Sorsoli. Pero, hoy estuvo el rector del Nacional Buenos Aires acá hace un ratito. Cuidado que no voy a decir que, yo no estoy diciendo que estuvo mal. Pero podemos hablar mal de los anteriores. No, te voy a hablar muy bien. Porque la gente cree que el latín es porque nos enseñaron a que íbamos a hablar en latín o íbamos a traducir alguno de los escritos. No, el latín lo que a mí me dio durante 6 años es un análisis de lógica tremendo, porque cuando vos estudiás latín es como si estudiaras alta matemática. Porque para vos entender latín, traducir y entender la lógica de lo que es el latín, tenés un razonamiento en el cerebro que es totalmente distinto y me da una ventaja superior al resto. Cuando los egresados de la Nacional de Buenos Aires ingresábamos a la Universidad de Buenos Aires, los primeros 2 años o 3 años nosotros pasábamos como tiro y encontrábamos a los que venían 2 años antes de otros colegios. Claro. Y yo sostengo, y si estuviera el rector hoy actual de la universidad, es que le digo, no es que me quejo del latín, no, al revés. Yo creo que, no digo que le demos latín ahora a los chicos, lo que estoy diciendo es, hay que darles para que empiecen a resolver casos, a que se le abra la cabeza, a que no sean repetidores de ríos o de montañas, a que realmente tengan la capacidad para poder resolver problemas. Y comparado con esa experiencia que vos tuviste como alumno de un colegio donde lo académico era muy expositivo y sigue siéndolo, lo conversábamos hoy con Sorsoli, pero de todas maneras es efectivo.
Comparado con esa experiencia, el Instituto River, ¿qué tipo de experiencia pedagógica da? ¿Cómo es una clase innovadora o distinta del Instituto River? ¿O no, o son parecidas a las del Buenos Aires? No, no. Yo creo que son válidas, digamos, yo creo que acá tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos formando o a quién estamos formando, ¿no? Me parece, por ejemplo, que el Instituto River tiene, al tener la decisión de especializarse en economía o en administración, le está dando al alumno que eligió este colegio la posibilidad de tener una capacitación ya desde entrada en este área que lo hace diferente al que está en otro lado. Pero no es porque sea mejor ni peor, está formado por ese lado. Ahora, vale para el instituto y vale para Buenos Aires y vale para cualquiera. Yo creo que estamos formando a jóvenes que no van a estar preparados, pero eso no necesita cambiar la ley. Es decir, la ley de educación y todo lo que tenga que ver con la educación, yo creo que hay que hacer una discusión para decir, hey viejos, juntémonos, porque esto que vos estás planteando hoy, ¿están formados los jóvenes para la demanda que tiene de trabajo que hay? ¿Están yendo a estudiar lo que necesita realmente el crecimiento de la Argentina o en algún lugar del mundo? ¿O están estudiando algo que no existe más? Hay profesiones que hay miles acá. Y va cambiando todo. Así como los partidos políticos no se llaman más como los sellos tradicionales, y ahora yendo a las elecciones donde no hay un nombre de todos los que estaban, no me digan que no, porque desaparecieron todos los nombres. Lo mismo pasa en el tema de la educación y de la formación. Es decir, ya creo que hay carreras y actividades. En una época vos le decías a mi padre, suponete, en aquella, yo voy a estudiar diseño. Ah, este es un vago. Sí. En la época mía les cuento, así como estudiar diseño, es un vago. Sí. Entonces, Bellas Artes, ni hablar. Claro, Sí. Pero, o alguna ciencia o alguna cosa que y hoy día, al contrario, es los que pueden llegar a tener más campo de acción, ¿no? Totalmente. Rodolfo, yo tengo una última pregunta por mi parte. Vos sabés que el Congreso este año lo trajimos a este foro para tratar de meter la discusión de la educación en un contexto cultural, ¿no? Por eso estamos en el Centro Cultural, mañana vamos a tener un bloque. El evento lo cierra el director de la Biblioteca Nacional. Estamos tratando de mirar el problema de la educación, en el que coincidimos, desde un ángulo un poquitito más amplio. Y dentro de elementos que tiene la cultura nuestra hoy, hay uno que a mí me preocupa particularmente, que es la violencia, ¿sí? Que no es la crispación política, ¿no? Sino es que la naturalización de la violencia. Y en definitiva, cuánto dificulta esa naturalización de la violencia en la cultura el ejercicio adentro de una escuela. Lamentablemente, en un proyecto deportivo, como puede ser River o cualquier club de fútbol, eso es muy visible, ¿sí? Eso es muy visible porque se junta la gente, porque cataliza, porque eventualmente es un lugar desde donde uno aprovecha y descarga frustraciones. Entonces, la pregunta que tendría para hacerte es, en esa tarea enorme que enfrenta permanentemente el club para tratar de convivir de una manera armoniosa sin que te afecte esa violencia que hay en la cultura al proyecto del club, ¿no? Y estos proyectos educativos. En esa tarea que hacen ustedes, ¿cuáles dirías vos que son tus principales socios? ¿Quién es un socio? ¿La escuela es un socio? ¿La policía es un socio? ¿La AFA? ¿Los medios? O sea, digo, estoy tratando de imaginarte con quién pensarías vos estructuralmente. Te nombré varios como para hiciste una pregunta que le decía al que le toca después que yo, que venga dentro de media hora, porque tengo media hora para hablar ahora. Porque es un tema que... Es un tema... Preocupa muchísimo. Sí. Claro, a ver, voy a hacerlo lo más rápido que puedo. Hay una cosa innegable en el fútbol, que es el tema de los barra bravas, todo eso, saquémoslo, porque ellos son los delincuentes que hay en el fútbol. Totalmente. Muchas veces se identifica el fútbol con esos delincuentes. Corrámoslo a un costado, los delincuentes. Totalmente. ¿Cómo se termina con los delincuentes?
con que el Estado Nacional, los Estados provinciales y quien corresponde, la justicia diga, viejo, cuando lo agarran, llévenlo preso y que no salga por la puerta de atrás. Sí. Esto es, y tenés que meterlos a todos, porque sacás a 4 y vienen otros 4, porque es así, porque son delincuentes, son tipos que hacen un negocio ahí adentro, Esto, pero no puede un club ir a hacerlo porque te pasan por arriba. Sí, yo no soy policía, no soy el Ministerio de Interior, no somos nada de todo esto. Alguien tiene que tomar la decisión. En una época nosotros teníamos que poner una lista del derecho de admisión. Ya eso nos costaba bastante. Teníamos 240 personas que echamos del club y con derecho de admisión que caminan por la calle. Y no sabemos cuándo nos van a hacer algo. El otro día me robaron, el martes pasado, me golpearon, me tiraron en la calle y yo todavía no sé, están investigando qué fue, porque no sé lo que fue. Y vamos a la violencia en todos los aspectos. Yo creo que la violencia generalmente la generan los dirigentes. Es decir, el dirigente tiene que tener una conducta donde no genere grietas. Los que generan grietas de un lado, del otro, yo soy antigrietista. Yo creo en el puente. Pongamos el puente, pongamos el acuerdo, busquemos la manera de acercarnos. Eso no va a generar violencia. Violencia genera el que para ganarle al otro le discute y el otro va y hace lo mismo. Así no generamos nada. Eso es destructo. Para mí, y esto es un pensamiento personal, que todos pueden pensar distinto. Claro. Vos me preguntaste a mí, yo te contesto. Sí, obvio. Para mí eso es destrucción. Creo que hay que poner puentes de unidad, de acercamiento, que la educación es clave. Es decir, por eso dije hace un rato, ¿por qué los legisladores no se juntan una vez y dicen, miren, si en esto nos ponemos, si hay algo que nos ponemos, por ahí en economía no se pueden poner de acuerdo porque uno tiene una idea donde el Estado tiene que actuar más y el otro tiene que hacer menos. Hay varias cosas, muchas cosas que por ahí. Pero en educación, ¿cómo no podemos estar de acuerdo? ¿Cómo no podemos poner de acuerdo que es la prioridad? ¿Qué es lo que tenemos que formar? Yo como River visito mucho todos estos barrios carenciados, todos estos barrios de gente vulnerable. Voy a la Cárcova del Parepepe, voy a todos lados. No es que hacemos caridad mandando plata, no, vamos. En el 31 nosotros tenemos un campeonato con 2.100 chicos que juegan al fútbol y donde aparte de la beca que le dije que le hacemos, vamos ahí, estoy yo, están los demás socios que van y trabajan y llenamos planillas. Y le pedí a la Asociación Argentina de Árbitros que me manda árbitros y tenemos árbitros. Y eso hace que, por ejemplo, en la 31, que hay 5, están los argentinos, bolivianos, paraguayos, peruanos, que se dividen en barrios donde no se miran. Y a través del fútbol y a través de los campeonatos empezaron a ser amigos y empezaron a convivir. Entonces, vos, y logramos que 100 de ellos vayan a estudiar y becarlos. Es decir, ¿pero cómo? Y la única manera que yo creo que mi socio, en esto, los socios para hacer esto, son los maestros, son los profesores. Por eso el día, exagerando y llevándolo a la locura, porque estoy diciendo una cosa utópica, pero el día que un maestro cobre como un CEO, entonces vamos a tener una Argentina distinta. Creo que eso es fundamental. Y que a los educadores también formémoslos, porque no solamente tienen que ir a un magisterio, sino que tienen que tener una formación más amplia para poder formar a esos chicos al mundo que vamos a ir. Rodolfo, muchísimas gracias. No, al contrario. De verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Chao. Roberto. Muchas gracias.